Hola, hola, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones para todos. Una vez más aquí en sus devocionales. En este caso hemos estado estudiando neumatología. Gracias a quienes nos ven en YouTube, en Facebook, a quienes reciben por WhatsApp sus devocionales y nos retroalimentan. Gracias por sus comentarios, que Dios les bendiga mucho. Gracias a todos. Queremos ver el devocional 133 y vamos a hablar hoy de los dones y los talentos. ¿Habrá una diferencia? ¿Serán iguales? ¿Cuál sería la forma de aprender sobre esto? Para eso tenemos que ver algunos detallitos y espero que ya usted haya orado ahí en casa, solo con familia, esperando en Dios que le sea de bendición. Los dones, cuando hablamos de dones espirituales, hablamos de dos palabras en griego. La primera palabra es la palabra carismata y la otra palabra es neumática. Déjeme enseñarle dónde aparece la palabra carismata. En el libro de Romanos 11:29, si ustedes van a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Obviamente aquí lo está hablando acerca de la salvación, pero nos damos cuenta que es algo que viene de Dios. El carismata es algo que emana de Dios. También lo vemos esta palabra de carismata en 1 Corintios 12:4. Por favor, si usted me hace favor, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay varios carismatas, por así decirlo, pero ¿quién es el mismo? El Espíritu Santo. La otra palabra es la neumática, esa está aquí en Corintios 12, 1 Corintios 12, pero en el versículo 1, cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si ustedes ya se dieron cuenta, se traduce como dones o dones espirituales. Cuando hablamos de la palabra carismata, estamos entendiendo algunos derivados también. De ahí viene la palabra carisma o viene la palabra carismático. Es muy importante porque de los dones espirituales, ustedes lo ven en el versículo 1 de Corintios, Pablo dice, no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Importante esa parte. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, viene su origen está en caris, y caris significa gracia. Es decir, que los dones espirituales es algo que emana de Dios. Por eso su origen está en la palabra caris. Ahora bien, la palabra neumática o neumaticón tiene que ver con espiritual, tiene que ver con viento, tiene que ver con lo espiritual. Entonces, de ahí, por eso es que los dos se unen. Si usted ve el libro de Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 6, vea lo que dice la palabra de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, ahí es la palabra neumaticón, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero vea cómo en las dos palabras algo en común es la gracia. Es decir, que viene de ¿dónde? Que viene de parte de Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque así pudiéramos entender entonces cuando hablamos de dones espirituales que tiene una fuente. ¿De dónde emanan los dones? De la gracia de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, vemos su naturaleza, que eso lo hemos venido platicando también. El don espiritual viene de Dios, pero su naturaleza, ¿cuál es? Es equipar, es un hábito espiritual, es dotarnos de algo o darnos un poder. El origen es Dios para darnos un poder, pero ¿cuál es el propósito? Para servir, para glorificar a Cristo y para edificar a los santos, para edificar a la iglesia. Ojo, muy importante eso. Cuando nosotros entendemos la fuente, el propósito, la naturaleza y el propósito de los dones, entonces podemos entender cómo deben de operar en los hijos de Dios. Fuente es Cristo, su fuente es Dios por medio del Espíritu Santo, su naturaleza es una habilidad, es un equipamiento, es una dotación, es un poder. ¿Para qué? Para servir a Dios, para glorificar a Cristo y para edificar a los santos. Muy bien, eso es necesario porque ahora veríamos qué es un talento. Y eso
a veces se llega a confundir, y por eso incluso en la sociedad a veces se dice, una persona es muy carismática. Y se piensa que hablamos de lo mismo, pero no es lo mismo. Una persona carismática desde el ámbito social es una persona que tiene una prestancia, que tiene un atractivo, que tiene una gracia, pero una gracia humana. Es alguien que de algún modo cae bien, permítame la palabra, pero también de algún modo es una persona que tiene habilidades, ¿no?, en su personalidad para ser agradable. Las personas carismáticas son personas que en la sociedad tienen muchas puertas abiertas, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de los carismas de Dios, de aquello sobrenatural que viene de la gracia de Dios. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque vamos a hablar de los talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es una capacidad intelectual o una aptitud que tenemos las personas para aprender con facilidad o para desarrollar una habilidad, para ejercer una actividad. Y entonces esos son talentos. ¿Qué sucede? Que a veces se llega a confundir lo que es un talento y lo que es un don. Pero nosotros nos damos cuenta que los dones espirituales no es una habilidad natural. Los talentos serían naturales. Los dones espirituales es una gracia que viene ¿de quién? De Dios. Podemos verlo así, si ustedes me lo permiten. Un talento, la fuente sería la parte natural, ¿no?, de aquello que Dios nos diseñó, ¿no? En un talento, su naturaleza sería ¿cuál? Pues ejercer alguna actividad natural, ejercer algo que puedes hacer y que puedes aprender a hacerlo, ¿no? Y su propósito ¿cuál sería? Bueno, aprender, entretener, ¿no?, enseñar quizá a otros, pero a nivel ¿qué? Natural. En cambio el don, su fuente es divina, es bien especialmente del Espíritu, ¿sale? Su naturaleza es espiritual, es un equipamiento espiritual, es una dotación espiritual. ¿Y cuál será su propósito de un don? Es el crecimiento espiritual de la iglesia, es el servicio a Cristo y el glorificar a Dios, totalmente diferentes. Cuando las personas tienen un talento, lo pueden utilizar para cualquier cosa en este mundo. Cuando una persona tiene un don de parte de Dios, se debe utilizar exclusivamente ¿para quién? Para Dios. ¿Ok? Bueno, esperemos que vayamos bien en ese sentido, porque eso nos ayuda a comprender que los dones espirituales deben de ser bien utilizados. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:11, por favor. Vaya al libro de Primera de Pedro 4:11. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, usted ya lo sabe, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, usted puede hablar por su talento, puede, pero la Biblia nos dice, habla conforme a las palabras de Dios. Tú puedes servir conforme a tus talentos, puedes, pero es mejor servir conforme al poder que Dios da, porque el propósito siempre va a ser glorificar a Cristo y edificar a la iglesia. ¿Ok? Entonces, parte importante en ello. Nosotros, hermanos, amados, queridos, hermanos en la fe, tenemos que aprender a disfrutar, pero sobre todo a desarrollar los dones espirituales bíblicamente, para poder comprender incluso cómo deben de utilizarse, cómo los vamos a recibir. Todo eso lo vamos a ver en los siguientes devocionales, cómo los podemos recibir, cómo podemos utilizarlos, qué abusos pudiera haber con los dones espirituales. Muy importante que entendamos eso, ¿ok? Así que por favor, manos a la obra. Les ruego que estén orando por estos devocionales, que el Espíritu Santo esté tratando por quien los mira, tratando con mi vida, tratando con la vida de la iglesia, para que Él nos equipe y nos dé un sentir de recibir esos dones espirituales, pero claramente en su naturaleza y en su propósito. ¿Le parece? Por favor, díganos de este devocional, cuáles son las dos palabras en griego que nos muestran
que nos hablan de dones espirituales. ¿Le parece? Si puede poner las citas bíblicas, estaría excelente. No necesita escribirlas perfectamente, entendemos que no hablamos griego, ¿verdad? Y la otra que es muy, muy necesaria, díganos usted, explique cuál es la fuente de los dones espirituales, cuál es la naturaleza de los dones espirituales y cuál es el propósito de los dones espirituales. ¿Le parece? Gracias de verdad por estar con nosotros. Sigamos orando. Son tiempos complicados, pero la iglesia debe de ser luz y sal en este tiempo y seguir confiando plenamente en la gracia y el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde junto con su familia y sus hogares. Bye bye.